Hola, ¿cómo están todos? Nos alegra saludarlos de nuevo en una sesión más de su materia Lengua Materna Español de segundo grado. En este programa pondremos en práctica lo que estudiamos la sesión pasada, de manera que analizaremos un texto narrativo, en concreto, un cuento. Para recordar lo que estudiamos la sesión pasada, hagamos un ejercicio. Escribe en tu cuaderno una breve explicación usando tus propias palabras de cada uno de los siguientes elementos de la narración: acción, trama, personajes, tiempo, lugar, voz narrativa, estructura. No te preocupes si hubo algún concepto que no recordaste. Volvamos a ver el mapa conceptual que estudiamos para que lo tengas presente y hagas las anotaciones que consideres necesarias. Ahora veamos nuevamente las partes de la estructura de una narración. Como dijimos en la sesión pasada, los elementos que están presentes en la narración son acción, trama, tiempo, lugar, personajes y narrador. Y su estructura se divide en planteamiento, nudo y desenlace. Es muy importante que tengas muy presente estos elementos, pues son los que debes utilizar para analizar una narración y los que usarás cuando quieres transformarla en una historieta. Pero antes de llegar a eso, practiquemos el análisis narrativo. El siguiente cuento es del escritor mexicano José Emilio Pacheco. Léelo con nosotros.
Comencemos por identificar los personajes que aparecen en la narración y el papel que desempeñan. Recuerda que para determinar qué tipo de personaje es el que participa en la historia, debes preguntarte qué papel desempeña con respecto al conflicto principal. Lo mejor es identificar primero al personaje protagonista, pues de él depende que puedas establecer quién es el antagonista y quiénes son los secundarios. Ahora identifiquemos la trama del cuento. Recuerda que esta está conformada por las acciones que hacen que el lector se mantenga atento y quiera seguir leyendo. Para saber qué acción de una narración forma parte de la trama, puedes preguntarte cuál de ellas cambia la historia y la lleva a una acción que no te esperabas. El tiempo en el que transcurre la historia sería un día. Considera que el tiempo se refiere a la duración de la historia y puede ser mínimo, como en este caso solo un día, o muy largo, incluso siglos. Ahora determinemos los lugares que aparecen en el cuento. Casa del adolescente, casa del tío, cine, carro de Pedro y convento en ruinas rodeado por un bosque y con un arroyo. Analicemos ahora cuál es la voz narrativa y el tipo de narrador. Para esto, volvamos a leer el siguiente fragmento. Si lo notaste, el cuento está narrado en segunda persona, pues te está hablando a ti, como si tú fueras el protagonista, y el tipo de narrador es omnisciente, ya que no participa en las acciones, pero conoce todo lo que va a pasar. Por último, ahora que ya conocemos todos los elementos anteriores, podemos determinar cuál es su estructura. Comencemos con el planteamiento. Este fragmento es el planteamiento, porque si observaste en él, se plantean los hechos, algunos personajes y el espacio de la historia. Además se presenta el conflicto. Ahora veamos cuál es el nudo de la historia.
En este fragmento se desarrolla la historia, los personajes van cambiando y el conflicto llega a su punto más tenso. Veamos el desenlace. ¿Consideras que en este fragmento se resuelve el conflicto y se presenta la situación final de los personajes? Ahora que hemos puesto en práctica lo que aprendiste el programa anterior, volvamos a repetir el ejercicio con el que iniciamos esta sesión. Esto te ayudará a reforzar tu conocimiento. Escribe en tu cuaderno una breve explicación con tus propias palabras de cada uno de los elementos de la narración: acción, trama, personajes, tiempo, lugar, voz narrativa, estructura. Hemos concluido el estudio de los elementos del análisis narrativo. Con estos conocimientos ya podemos comenzar a determinar qué aspectos de una narración son importantes para poder transformarla en historieta. Aunque esto lo estudiaremos con detenimiento en la siguiente sesión, podemos ir reflexionando al respecto. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué elementos de una narración debes considerar para transformarla en historieta? Explica por qué. ¿Qué pasos realizarías si quisieras transformar una narración en una historieta? ¿Qué consideras que te hace falta saber para poder hacerlo? Nos vemos en la siguiente clase de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Hasta la próxima.